Un cordial saludo para cada uno de ustedes y bienvenidos a su programa Más cerca de Dios. Hoy quiero trabajar con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo orar por un hijo rebelde? Y quiero que este mensaje pueda ser de edificación a todos aquellos padres que estamos en esa etapa de la crianza, pero también pueda servirle a aquellas personas que tienen familiares, hijos y hermanos que de pronto viven vidas totalmente en rebeldía a Dios, a su palabra y a las normas que hemos puesto en nuestros hogares. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, el cual quiero dividir en dos partes y espero que puedas verlas ambas partes para que puedas entender lo que hay en el corazón de Dios con respecto a la familia. Recordemos que cuando el Señor hizo a Adán y formó a Eva, y dice de la costilla de Adán sacó a Eva y luego les dijo multiplicaos, hizo juzgar la tierra. Dios ordenó al hombre que pudieran multiplicarse y que pudieran tener hijos. Y el Señor, cuando sopló aliento de vida y el Espíritu Santo en Adán, también en medio de ese soplo de aliento de vida le dio la sabiduría y le dio la habilidad de parte de Dios para poder ser un padre que pudiera generar en sus hijos la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos ir delante del Padre y decirle: Señor, yo quiero que me ayudes a ser ese padre que pueda disciplinar a mis hijos, que pueda ayudar a mis hijos en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos de pronto donde no saben qué hacer. Ayúdame a ser ese padre conforme a tu corazón, Señor, para poder direccionar mi hogar. Ahora, miremos que la rebeldía, ¿cierto?, son conductas totalmente contrarias a las normas de convivencia y más aún a las normas que nosotros establecemos en el hogar. Pero ante todo, las conductas y esas manifestaciones de actitudes y comportamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces vemos que muchas veces nosotros justificamos las conductas de nuestros hijos con el hecho de que eso hace parte de una etapa de la vida. Y yo quiero que ustedes puedan entenderme esto y no me malinterpreten, pero no se trata de nosotros tratar de descansar en el hecho de decir eso hace parte de la etapa de la vida. No, nosotros como padre tenemos que traer disciplina desde el primer momento en que vemos la primera reacción de rebeldía, la primera reacción de desobediencia en nuestros hijos, porque de lo contrario, si nosotros le damos permisividad a esas malas conductas, a esos malos comportamientos, luego va a ser más difícil y en muchas ocasiones será demasiado tarde cuando ya tratamos de traer corrección sobre la vida de nuestros hijos. Entonces debemos pedirle a Dios ese discernimiento para conocer los motivos por los cuales se está experimentando ese tipo de rebeldía en nuestros hijos. Tal vez nos están llamando la atención porque no les estamos dedicando el tiempo que sea necesario. Tal vez están viviendo problemas fuera de casa que nosotros no conocemos. Tal vez están viviendo situaciones en sus cambios físicos y nosotros tenemos que saber interpretar en el Espíritu Santo las cosas que ellos están viviendo, porque en la mayoría de las ocasiones nuestros hijos no tienen la confianza para decirnos lo que sienten, lo que viven y lo que les ocurre cuando salen de casa. Entonces vemos que necesitamos convertirnos en esos padres sabios, en esos padres entendidos y en esos padres que disciernen lo que a nuestros hijos le están ocurriendo. ¿Qué nos ayuda a discernir? La oración. Sabes, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo tiene la capacidad de colocar en ti un sentir como padre. Tú empiezas a orar por tu hijo porque lo estás viendo que se está sumergiendo en una etapa de rebeldía, tal vez de desobediencia, tal vez está alzando mucho la voz, está teniendo comportamientos diferentes a los que anteriormente podías ver en él. Debemos orar y decirle: Señor, ¿qué está ocurriendo con mi hijo? Y creo
creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo te va a revelar a través de un sueño o a través de un sentir lo que está ocurriendo y aquellas cosas, y también te dará la revelación para tú poder guiar a tus hijos. Entonces, el hijo que no se disciplina, cuando empezamos a ver esos brotes de desobediencia y de rebeldía, se convierten, ¿verdad? Se convierten en personas que más adelante nos van a causar mucho daño y mucho dolor. Ahora, vamos a ver un ejemplo en las Escrituras y quiero que hablemos acerca del rey David. Ahora, David era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero un hombre que tenía una gran falencia. David no corregía, David no disciplinaba las malas conductas de sus hijos. Y el hecho de él ser una persona tan permisiva y dejar pasar todas las cosas por frente a él, realmente causó mucho dolor y causó mucho daño en la vida de todas las personas que rodeaban a David. Entonces vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, nos habla algo muy importante. Este versículo, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías era el tercer hijo de David. Y dice la palabra que David jamás lo había disciplinado. Así que crió a una persona completamente con libertad para hacer de su vida lo que quisiera, porque nunca halló el yugo de la disciplina en su hogar. Jamás, y la palabra es muy clara al decir, nunca David lo llamó a dar cuentas, ¿por qué haces esto o aquello? Y cuando nosotros no llamamos a cuenta a nuestros hijos, cuando nosotros no pedimos explicaciones a nuestros hijos se convierten en personas que realmente no les importa la autoridad, que realmente entienden con ese comportamiento que ellos pueden hacer y deshacer sin tener que darle explicación a nadie de sus actos. Cuando esos niños crecen y se convierten en adultos, se convierten en personas irresponsables, se convierten en ese tipo de personas que no importa lo que hacen, ellos no dan cuenta de nada porque en realidad no vieron ese patrón de conducta en su hogar. Nadie les pidió cuenta, como pasaba con el rey David. Así que Adonías se convierte en un hombre que más adelante fue una piedra de tropiezo en el camino de Salomón, ya que Salomón era la persona que Dios había designado como rey de Israel luego de su padre David. Mas sin embargo, Adonías estaba buscando una forma para hacer un golpe de estado y robarle el trono a Salomón. ¿De dónde provino esa raíz de rebeldía, esa raíz de oposición a lo que ya Dios había establecido en el pueblo? La falta de disciplina. ¿De dónde brota toda rebeldía? ¿De dónde brota toda desobediencia? De la falta de disciplina. Entonces, otro ejemplo muy importante es lo que dice la palabra de segundo libro de Samuel, capítulo 21. Dice, cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque era su hijo mayor y lo quería mucho. Ahora, miremos esto. Yo pienso que existirán cosas que como padres podemos dejar pasar porque no tienen importancia, porque eso no marcará el carácter de nuestros hijos o no marcará realmente algo significativo que le pueda causar dolor y daño más adelante cuando sea un adulto. Pero aquí lo que estamos viendo es que Amnón abusó sensualmente de su hermana Tamar y luego de abusarla la tiró a la calle como cualquier trapo sucio, cualquier basura que hay que arrojar y hay que desechar. ¿Sabe? Cuando David se enteró de esto, él se puso muy furioso. O sea, él se enojó en su interior, pero él no
canalizó ese enojo para poder reprender a Amnón, su hijo, para poder exigir una explicación, para que Amnón pudiera responder y ser responsable de sus actos. David absolutamente no hizo nada, se quedó solamente con una ira interna, pero no lo llamó, no lo reprendió, simplemente porque era su hijo mayor y su amor estaba en Amnón, su hijo mayor. ¿Sabe? Ni siquiera porque amemos mucho a nuestros hijos, olvidemos la disciplina. Más adelante vamos a ver cómo Dios nos enseña que como padres debemos entender que el amor es lo que produce la disciplina. El hecho de que amemos a nuestros hijos es lo que realmente nos da la fuerza, la valentía de poder corregir a un hijo. Solamente cuando amamos y visualizamos el futuro de nuestros hijos, nos damos cuenta de que necesitan la corrección. Porque cuando un padre corrige a su hijo, realmente lo que le está evitando es que en su futuro sea un desadaptado social, sea una persona que le cause daño a la sociedad, a la familia, se cause daño a sí mismo. Entonces vemos cómo a través de la palabra vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Ahora, ¿cómo terminaron los hijos de David? Por no haber recibido la corrección y la disciplina que en su momento se necesitaba establecer en sus vidas a causa de sus malos actos. ¿Sabe? Terminaron asesinados. Ahora, no me malinterprete y piense, bueno, usted lo que está diciendo es que mi hijo terminará muerto porque yo no pude disciplinarlo porque se salió de mis manos. No, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que el camino de estos jóvenes, porque su padre no tuvo la habilidad, no tuvo el espacio, no tuvo la forma. Y no sé qué explicación dar de David por qué no lo hacía, pero simplemente el hecho de no generar la expectativa de las reglas, de las normas y de la disciplina en sus hijos, ellos terminaron asesinados, porque en realidad la rebeldía no llevará a futuro a nada bueno. Y es allí donde debemos hacer un pare como padres, un pare también como hijos si me estás viendo, y poder llevar a cabo realmente la buena intención que la palabra de Dios nos ofrece en este día. Ahora, veamos algo muy importante, porque les decía anteriormente que Dios nos enseña algo muy importante, y es que Dios también trae disciplina a nuestros hijos. Y sabe, voy a leer un texto que sé que te va a revolucionar un poco, pero quiero que me entiendas. Primero quiero leerte Hebreos 12:6. La palabra dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Y era lo que hace unos segundos atrás venía diciendo. Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Dios me disciplina porque me ama. Dios me disciplina porque quiere que yo sea mejor, porque quiere que yo lo represente bien, porque quiere que yo sea una persona que realmente sea digno de pronto de representarlo en esta tierra. Lo mismo, ¿sabe? Es para un padre, un hijo. Yo pienso que cuando un hijo gana una medalla, el padre se siente muy orgulloso. Yo creo que cuando un hijo ocupa el primer puesto en el colegio, el padre se siente muy orgulloso. Yo creo que un padre se siente orgulloso cuando sus hijos logran un trofeo en algún torneo deportivo. Eso lo genera de orgullo. Cuando el hijo es obediente, cuando el hijo tiene unas buenas conductas, el padre siente orgullo, se siente satisfecho por el hijo que Dios le regaló. Pero ¿qué es triste cuando un padre, a pesar de que se esfuerza, a pesar que disciplina, a pesar que trata de llevar a sus hijos por el buen camino, recibe la noticia: allá está tu hijo tirado en un corredor borracho, allá está tu hijo formando una pelea y partió una botella, hirió al otro y está en un calabozo encerrado por agredir a otro? Qué triste es cuando nos dicen: allá está tu hijo trabado bajo un puente
y está todo sucio y andrajoso. Qué doloroso es para un padre cuando escuchamos: tu hijo es un indisciplinado, no hace caso en el colegio y lo único que uno recibe son quejas. Es igual con Dios. Dios dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, yo lo acabo de leer. Hay hijos que no fueron disciplinados por su padre como lo fueron los hijos de David, pero este no puede ser tu caso. En tu caso tienes que orar a Dios. Sabes, tienes que doblar rodillas delante de Dios y decirle: dame la sabiduría, dame la gracia, dame el favor, dame el poder para disciplinar a mis hijos. Sabes, a veces la disciplina nos duele más a nosotros que a ellos, pero aunque nos duela y verlos sufrir a ellos y sufrimos nosotros, ese sufrimiento va a ser transitorio, va a ser realmente pasajero al sufrimiento que tendríamos si dejamos a nuestros hijos hacer y deshacer y que no vean en nosotros el deseo de formar en ellos el carácter. La disciplina forma el carácter. La disciplina doblega la rebeldía y la desobediencia. La disciplina tiene el poder de doblegar todo aquello que en el corazón se quiere levantar en contra de la autoridad, de las normas y de las leyes establecidas, no solamente en una nación, en un territorio, sino en nuestro hogar, conforme a la palabra de Dios. Entonces, podemos ver en Lamentaciones, otro texto muy importante, y quiero esta primera parte poderla tal vez concluir aquí. Quiero que miremos, ¿sabes? Esto que dice la palabra, y Lamentaciones 3:27 dice: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de la disciplina piadosa del Señor. Ahora, miremos esto porque parece algo duro, algo difícil, pero yo quiero que entiendas algo. Cuando Dios está tratando a tu hijo, también será doloroso para ti. Y cuando Dios está poniendo el yugo a temprana edad, esa disciplina divina, y sabes, yo creo con todo mi corazón que sobre uno de mis hijos está el yugo de Dios y lo puso en su vida cuando tenía 3 años. Pero sabes, he visto que mi hijo ha madurado mucho al poco tiempo que tiene y es como más consciente de muchas cosas, y el trato es diferente porque Dios, creo que desde temprana edad ha puesto su yugo sobre él. Y cuando Dios está en ese proceso de disciplinar a nuestros hijos y de poner ese yugo sobre nuestros hijos, es doloroso, y para mí es doloroso ver a mis hijos sufrir. Para mí es doloroso ver que le pase algo malo a cualquiera de mis hijos. Es doloroso como padre que mis hijos atraviesen por circunstancias que quisiera ser yo el que las estuviera atravesando y no ellos. Mas sin embargo, debemos entender que debemos orar por fortalezas para nuestros hijos y para nosotros que también sufrimos con ellos, y nunca pedirle al Señor que aparte su disciplina antes del tiempo indicado por Dios. Es decir, Dios tendrá un momento en que quitará la disciplina y el yugo de nuestros hijos, y cuando Él lo hace porque nos quiere ayudar, porque Él sabe que esos corazones son más difíciles, humanamente hablando, de trabajar, de cambiar, de transformar. Mas cuando un yugo es puesto, ese corazón se va doblegando poco a poco, y a medida que crece es un corazón más sensible, es un corazón más dócil y es un corazón más entendido en Dios. Y nunca debemos orar: Señor, quita esto, quita aquello. Debemos decir: Señor, esto que has permitido en la vida de mis hijos, te pedimos
que lo ayudes a que sea cada día mejor para ti, para que cada día se acerquen más a ti y para que cada día ellos puedan encontrar en ti ese refugio, esa fortaleza y esa ayuda. Es importante que nosotros podamos creer que nuestros hijos necesitan el yugo de Dios en su vida. Recuerda, desde temprana edad hay veces que Dios pone ese yugo para ayudarnos como padre a trabajar en el carácter de nuestros hijos. Entonces debemos aprender a que debemos poner reglas y debemos poner normas en nuestros hogares. De lo contrario, nosotros vamos a criar hijos irresponsables y vamos a criar hijos rebeldes y vamos a criar hijos que hacen lo que bien les parezca. Entonces, cosas tan sencillas como las horas de llegada a casa, arreglar su habitación, ayudar en los quehaceres, preguntar si vemos que traen algo de la calle que no se compró en casa, porque muchas veces los niños traen cosas del colegio que sabemos que nosotros no se las compramos y tenemos que indagar qué está pasando, si alguien se las regaló, si ellos lo cogieron arbitrariamente, qué está ocurriendo, por qué traen algo a casa que no es de ellos. Enseñarlos a dar explicación de las cosas es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque no solo debemos disciplinarlos, debemos escuchar sus explicaciones y debemos permitirles que ellos nos expresen las cosas. Creo que muchas veces hacemos daño cuando solo reprendemos y reprendemos y reprendemos y no le permitimos a nuestros hijos darnos una explicación. Y es importante que ellos puedan aprender a dar explicaciones de las cosas, no a justificarlas, no a tratar de ocultarlas, pero sí a que ellos puedan explicar ¿por qué esa conducta? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué trató a esa persona así? ¿Por qué gritó? ¿Por qué está irritado? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está trayendo cosas a casa que no son de él, que no le hemos comprado? Exigir esas explicaciones ayudarán a nuestros hijos realmente a entender que estamos pendientes de ellos, que es importante en todos los escenarios de la vida poder expresar y poder explicarle a los demás lo que sentimos, lo que vivimos. Pero cuando tenemos crianzas en esos hogares donde simplemente no existe el diálogo, donde no existe la empatía, realmente es muy difícil porque nosotros solamente nos regañan y nos pegan muchas veces y nos dicen cosas, pero nosotros no nos permiten expresarnos, no nos permitían expresarnos. Y el hecho de no permitir expresarnos cuando niños, cuando crecemos, es para nosotros muy difícil dar explicación de las cosas. Una de las cosas que de pronto me cuesta a mí es dar explicación de las cosas. A veces no sé cómo explicar lo que siento, lo que tengo, lo que me pasa, porque simplemente cuando fuimos niños pienso que nuestros padres fueron muy buenos padres y fueron excelentes padres a la hora de criarnos, mas sin embargo, ellos también tenían falencias como las que tenemos todos y tal vez nunca se sentaron a preguntarnos por qué lo hacíamos, qué está pasando, qué está ocurriendo. Simplemente nos regañaban y nos asumíamos un castigo, pero no existía esa forma de poder sacar y de poder expresar. Y sabe, es una de las cosas que ahora de adulto me cuesta más, expresar. Y es algo que no podemos permitir a nuestra generación y a nuestros hijos que se ahoguen en sus propios problemas, en sus propias circunstancias, porque simplemente no les damos la oportunidad de dar explicaciones y de expresar sus sentimientos. Quiero que me puedas ver en el siguiente video, en el siguiente programa, donde quiero compartir contigo cuáles son esas características que tiene un hijo cuando ya está
atado a ese espíritu de rebeldía, pero también quiero que podamos ver el Salmo 127, que es la promesa que debemos reclamarle a Dios a la hora de ver la rebeldía en nuestros hijos. Espero que me puedas ver mañana en ese programa que está muy interesante. Creo que es importante para los padres poder entender que nuestros hijos también tienen debilidades, también tienen necesidades, y que todo eso lo manifiestan en medio de su dolor, de su rebeldía y de su tristeza. Padre, te doy gracias y oro por cada padre, por cada hijo que me escucha, oro por los hogares. Te pido en esta hora que en el nombre de Jesús extiendas tu mano sobre ellos y los bendigas. Te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que tú obres de una manera especial en los hogares. Señor, bendice a los hijos, fortalece a los padres, ayúdalos realmente a comprender el valor de la disciplina, el valor de la corrección, el valor, Señor, que hay en todas estas cosas. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No te pierdas el próximo programa porque sé que va a ser de más edificación que este para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.